Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentran con nosotros, por una parte, Esteban Moctezuma, presidente de Fundación Azteca, y tenemos también con nosotros a Ricardo Bon, presidente y fundador de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos. El tema de cómo alimentamos a nuestros hijos, cómo alimentamos a los hijos de aquellas familias que tienen menores recursos, aquellos que se encuentran sumidos en la indigencia, en la pobreza extrema, es uno de los temas fundamentales de nuestro país. Hace ya algunos meses y algunos años hemos conversado con Ricardo Bon. Él llegó a una conclusión, a un proyecto relativamente sencillo. Las empresas de nuestro país destruyen una enorme cantidad de alimentos, es de manera normal, es parte de su negocio, es parte de la forma de operar que tienen, pero muchos de estos alimentos que se destruyen podrían servir para alimentar a esos hijos, a esas familias que no tienen los recursos para poder adquirir los alimentos en el mercado ordinario. De ahí surge la idea de los bancos de alimentos. En este día, en este 28 de noviembre que acaba de concluir, Fundación Azteca y toda Televisión Azteca, todo lo que nosotros denominamos Movimiento Azteca, nos hemos dedicado a tratar de promover la idea de promover donaciones para el fortalecimiento de estos bancos de alimentos. Y para hablar sobre ese tema, pues qué mejor que él, como lo decía yo anteriormente, el presidente de Fundación Azteca, Esteban Moctezuma, y el presidente y fundador de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, Ricardo Bon. Esteban, Ricardo, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en la entrevista. A ti, Sergio. En primer lugar, ¿de qué se trató todo este movimiento que vimos el día de hoy, Esteban? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué súbitamente en todos los programas de Televisión Azteca encontramos entrevistas, encontramos esfuerzos para tratar de recaudar fondos? ¿De qué se trata esto? Bueno, estamos en primer lugar muy contentos, muy agradecidos con el público de la respuesta que tuvimos el día de hoy. Movimiento Azteca es muy simple, es tomar una causa noble, una causa de apoyo social o de apoyo ecológico, para que Fundación Azteca la apoye. En este caso lo apoyamos junto con Fundación Telmex. Y lo que estamos buscando es apoyar causas ya aprobadas, o sea, que tengan resultados concretos, como es bancos de alimentos. Antes las fundaciones, particularmente la de TV Azteca, Fundación Azteca, lo que hacían es que trataban de involucrarse directamente en las causas, tengo entendido, trataban de tener sus propios programas. Ahora no, ahora se apoya a los que ya existen. ¿Por qué? Así es. Bueno, además de los programas propios que tenemos que son muy fuertes, como es Vive Sin Drogas, como es el Plantel Azteca, hemos dicho, vamos a pedirle a la gente que no nos apoye a nosotros, sino que juntos apoyemos a los otros. El mes pasado fue a la Fundación Nacional de Trasplantes. Sí. Por cierto, la Fundación, en un mes y una semana, después del apoyo que le dimos todos los mexicanos, ya ha logrado operar a 115 personas, que es realmente récord. Son resultados concretos. Resultados concretos. Y el día de hoy apoyaron de manera muy clara a la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, quien a su vez está dándole de comer alrededor de 415,000 personas con este esquema que tú conoces. Ricardo Bon, platícanos, yo sé que hemos en 2 ocasiones anteriores conversado sobre ese tema, pero no toda la gente entiende qué es un banco de alimentos. Estamos acostumbrados a pensar en un banco como un lugar para guardar dinero, para obtener créditos, y no hay este concepto en la mente de la gente de qué es un banco de alimentos. ¿Qué es un banco de alimentos? Un banco de alimentos es una especie de puente ante 2 realidades contrastantes y dolorosas que ocurren en este país. Por un lado, 25 millones de mexicanos en desnutrición crónica, esto según cifras oficiales. Gentes que no saben qué van a comer el día de hoy. Y en contraste, un país conocido en el mundo por el cuerno de la abundancia que desperdicia 17,000 toneladas de alimentos. ¿17,000 toneladas en qué periodo? Diario. 17,000 toneladas. Millones de kilos diarios de alimentos se tiran. En otras palabras, en México, para el problema más grave que enfrenta este país, que es el hambre, la pobreza y la pobreza del hambre, el problema tiene solución porque existe suficiente alimento para todos. Algunos empresarios me dicen cuando les digo, bueno, tú tienes una fábrica de X alimento y destruyes parte de estos alimentos o los tiras, lo que te dicen es, bueno, es que yo no me quiero arriesgar a tener cualquier tipo de juicio o te dicen, ¿qué hago con ellos? Yo no sé cómo, a lo mejor hay mucha gente con hambre, pero ¿cómo se los llevo a la gente que tiene esta hambre?
Por eso existen estos bancos, porque son un puente entre la abundancia y la carencia, un puente sistemático y permanente que alimenta a grupos marginados. Ahorita mencionabas algo muy interesante, el miedo a donar en caso de poder intoxicar a alguien. Logramos que este 5 de enero se publicara en el Diario Oficial un decreto que antes fue aprobado por el Congreso que exime de responsabilidad a las empresas en caso de intoxicación y nos hace responsables al 100% a las instituciones que llevamos alimento a la gente que lo necesita. Pero que sí se revise este alimento, Sí, que la gente no debe tenerle temor a este alimento, ¿no? Sí, nosotros no hemos hasta ahorita tenido algún caso de intoxicación, pero esta ley que los exime de responsabilidad hace que las empresas, sobre todo las transnacionales, que son más temerosas de donar producto próximo a caducar o que acaba de caducar, ahora lo pueden hacer con toda tranquilidad. Hablabas tú de esta ley. Tengo entendido que ya hay también una obligación legal para donar alimentos por parte de empresas que anteriormente los destruían por razones fiscales. ¿Nos puedes explicar cuál es esa situación? Sí, mira, hasta hace poco, Sergio, tirar, desperdiciar alimento útil o donarlo recibía el mismo tratamiento fiscal. Y el gobierno de la administración actual de Fox pensó que el régimen fiscal debería tener un mayor sentido social. Entonces, de aquí el 19 de junio se publicó en el Diario Oficial un decreto que obliga a los contribuyentes a ofrecer en donación primero el producto antes de destruirlo. Estamos hablando de grandes empresas que, por ejemplo, a lo mejor producen pan o producen alimentos enlatados y porque ya se acabó esa línea o en la merma normal tienen un 10%, digamos, que usualmente destruían. Ahora tienen la obligación de donarlo, pero ¿cómo lo donan? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, el procedimiento es, notifican esto a la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda recibe la información del producto que se pretende destruir, pero que se tiene que ofrecer en donación primero, lo sube a un sitio de internet que todas las instituciones autorizadas que hay en el país pueden accesar a esa página de internet del SAT. Y ahí se sabe, ahí se hace una especie de bodega virtual donde se ofrece a todas las instituciones todos los productos, no solamente alimento, puede ser ropa, medicamento, material de construcción, cualquier artículo. ¿Y quién paga por los costos de transporte, por ejemplo, de esos alimentos o de esas donaciones? Lo pagan las instituciones beneficiadas. Eso. Aquí hay algo muy interesante. Se ofrece el producto en donación. Hay un procedimiento que ya existía desde antes de notificar a Hacienda, dar una serie de datos un poquito molestos para el contribuyente. Hay un camino más corto. Aquellas empresas que producen alimento no perecedero procesado pueden hacer convenios con los bancos de alimentos y ahorrarse el trámite de dirigirse con Hacienda. Se hacen un convenio con nosotros notificamos a Hacienda que hay un convenio entre la empresa y la institución y eso los exime del trámite engorroso de estar notificando a Hacienda. Esteban, ¿por qué escogió Fundación Azteca, esta asociación de bancos de alimentos, para hacer este esfuerzo que sabemos que se va a estar haciendo todos los meses, que se está haciendo todos los meses, que no es un esfuerzo de un día, sino es un esfuerzo constante a todo lo largo del año? Pero ¿por qué esta asociación de bancos de alimentos? Sergio, tenemos una cosa que llamamos Red Social Azteca. A nosotros nos llegan todos los días organizaciones, agrupaciones, ONGs, IAPs, que nos dicen, ayúdenos. IAPs son instituciones de asistencia privada, ¿no? Así es. Entonces dicen, ayúdenos. Entonces lo que ideamos precisamente para tener una capacidad real de apoyo es incorporar a todos en una red social. Y tenemos un comité técnico que analiza los proyectos de todas las organizaciones que solicitan apoyos. Estamos apoyando de muchas formas, no nada más con Movimiento Azteca. Pero, ¿qué es lo que vemos en una organización? Uno, queremos el impacto social que tenga el proyecto. Eso es lo principal. Que beneficie a los más necesitados o que tenga un impacto de beneficio hacia la sociedad. Así es, tanto social como ecológico. Segundo, vemos y analizamos la seriedad de la institución, o sea, que no sea una institución que acaba de nacer, que no sea una institución patito, como dicen, sino que sea una institución que tenga arraigo, que tenga experiencia. Un historial probado. Un historial probado, que haya cometido errores y al mismo tiempo haya aprendido de ellos, porque eso pasa mucho en el sector social.
Tercero, que sea sustentable, o sea, que si lo apoyamos, sepamos que dentro de 10 años esa institución va a seguir caminando y que no es una cuestión, digamos, estacional, ¿no? De que se les ocurrió y van a trabajar sobre esto en bancos de alimentos unos meses de su vida, sino que yo conozco a Ricardo desde hace muchos, muchos años y lo conocí en lo mismo. Sí. Lo conocí en lo mismo y sigue en lo mismo. Entonces, son organizaciones que son probadamente serias y que tienen resultados concretos. A la gente le vamos a decir con nombre y apellido los beneficiarios de este esfuerzo que hicimos el día de hoy. Van a saber exactamente a quién le llegue el alimento gracias a su apoyo. ¿Cómo lo vas a dar a conocer? ¿Cómo vas a dar a conocer esta información, Esteban? De qué tanto, o sea, el dinero que se juntó y cómo vamos a saber finalmente a dónde llega. Bueno, como el día de hoy. El día de hoy en la mañana salió publicada la lista de los primeros 115 beneficiarios del trasplante de córneas. Eso es. Tienen nombre y apellido. Cualquier gente incluso podía buscarlos y preguntarles cómo te fue, porque yo En la contribuí. operación, sí. Así vamos a hacer, vamos a publicar las listas de las gentes beneficiadas gracias al Movimiento Azteca de hoy. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento, si no les molesta, estamos en la entrevista. Estamos conversando con Esteban Moctezuma, presidente de Fundación Azteca, y con Ricardo Bon, el expresidente y fundador de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos. Continuamos en la entrevista, estamos conversando con Esteban Moctezuma, presidente de Fundación Azteca, así como con Ricardo Bon, el expresidente de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos. Ya entendí, Ricardo, qué es un banco de alimentos, pero aquí estamos hablando de una Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona esto, esta asociación? Los dos primeros bancos se iniciaron en Monterrey y en Guadalajara hace más de 10 años. Cuando vimos que en poco tiempo la fórmula funcionaba y funcionaba muy bien, el caso de Guadalajara ya alimentaba a 52,000 personas con alimento que antes se tiraba y que además el programa era autosustentable económicamente hablando porque pide una cuota de recuperación del 10%, lo que hace que la operación se mantenga sola y que no le regalemos a la gente. Dije, pero hay gente muy pobre, muy pobre, que a lo mejor hasta el 10% le parece muy difícil, pero sí funciona así pidiendo ese 10%. Bueno, qué bueno que me preguntas esto. Cobramos el 10% del valor del producto, sí. Si no se puede, pagan con trabajo voluntario. Eso es. Y hay un 20% de la población aproximadamente, varía según cada banco, que no le cobramos nada porque ni puede pagar con trabajo voluntario, ni con dinero. Estamos hablando de discapacitados, por ejemplo. Bueno, estabas diciendo que hace 10 años iniciaron estos primeros bancos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue surgiendo esta red? ¿Cómo fue creciendo? Cuando ya éramos 5 bancos, o sea, cuando vi que funcionaba bien en Guadalajara y en Monterrey... Tú eres de Guadalajara, ¿verdad? No, de Culiacán. Ah, de Culiacán. Ah. Pero expatriado a Guadalajara. Ah, bueno, eso yo sabía que vivías No, expatriado. Viviendo en Guadalajara. Cuidado, porque podemos hablar aquí con hay mucha gente de Sinaloa escuchándonos. No, soy orgullosamente culiche. Ah, me parece bien. Un saludo a mi tierra. Cuando vimos que la fórmula funcionaba y funciona muy bien, decidimos replicar esto. Dijimos, bueno, vamos haciendo un manual de procedimientos como si fuera una franquicia. Vamos vendiéndole la idea a empresarios que tengan ganas de servir, que tengan ganas de utilizar ese talento que Dios les dio y que los ha hecho exitosos en sus negocios, para que la pongan en práctica en un programa que tiene un alto sentido social y que puede ser la diferencia entre comer y no comer para mucha gente. Entonces lo pusimos en el papel, hicimos videos de capacitación y como yo tengo negocios regados por varias partes de la República, empezamos a viajar y a venderle la idea a varios grupos o instituciones que albergaran este proyecto. Entonces, cuando éramos 5 bancos, decidimos fundar la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, que agrupara esos 5 bancos y que promoviera la creación de nuevos bancos, que pudiera dirigirse a los medios nacionales de comunicación para crear conciencia, que pudiéramos cambiar las leyes que alentaran
la donación de alimentos y el aprovechamiento de toda clase de artículos. Entonces empezamos a buscar fondos para apoyar la creación de nuevos bancos, porque a estos bancos al principio hay que invertirles dinero para que inicien bien. Una vez que logran acopio de alimentos, se vuelven autofinanciables, hay que invertirles dinero. ¿Cuántos bancos de alimentos están operando actualmente dentro de esta asociación? Tenemos 46 bancos. 46. Y le estamos tirando a que haya un banco de alimentos en cada municipio del país y establecer, ya lo estamos haciendo, una red de intercambio de alimentos. 2.500 bancos, así aproximadamente, si no mal recuerdo es el número de 2.500, municipios. 2.400. Esteban se sabe la cifra mejor, como fue secretario de Gobernación. Redondo, Sí. 2.400. 2.400. Esteban, la filantropía, el término desde el punto de vista etimológico significa el amor por los semejantes. Mucho se ha dicho que en nuestro país no hay una cultura filantrópica. ¿Es cierto esto? Y fundaciones como Fundación Azteca, ¿qué papel tienen en tratar de cambiar esta cultura? En términos genéricos, siento que sí es cierto, que no hay todavía una gran cultura filantrópica, pero a mí lo que me gusta más que la filantropía, porque no es ese afán de dar un poco de lo que tengo, sino de comprometerme por el cambio social, comprometerme por el cambio ecológico. Y creo que cada vez hay mucho más conciencia de esto en el país. Hace muy poco estaba viendo yo cómo en las televisoras empieza ya a haber una enorme variedad de apoyos sociales a través de múltiples formas, ¿no? Y quizás cuando hace unos meses apenas empezaba a verse esto y empezaba a trabajarse más en términos de reality shows y ese tipo de cosas. Pero yo no creo que sea una moda el hecho de apoyar a programas sociales. Yo creo que cada vez más gente dice no podemos seguir como sociedad caminando si no resolvemos el problema de la pobreza. Tú dijiste filantropía sí, pero no es lo importante. No se trata de donar, no se trata de dar, sino de fortalecer, de un desarrollo social. ¿A qué te refieres? Me refiero a que antes, por ejemplo, las empresas en general pensaban que si cumplían con su responsabilidad fiscal y pagaban sus impuestos y generaban empleo, entonces eran empresas que ya estaban cumpliendo socialmente. Socialmente responsables, digamos. Y ahora ha crecido la conciencia de que no, se tienen que comprometer al cambio social de fondo, o sea, tienen que darse cuenta que hay una parte de la sociedad que o recibe un apoyo importante para salir adelante o no va a salir nada más con paliativos, ¿no? A eso me refiero. Y esta idea de empresas socialmente responsables creo que está evolucionando en un término muy favorable en el sentido de decir las propias empresas tienen que tomar como propio el cambio social y la protección ecológica. No es cosa de que se lo dejamos al gobierno, ¿no? Y nosotros nos dedicamos a nuestro nicho. Ya vimos que todo está interconectado, ya vimos que todos dependemos de todos, Sí. y que quienes más tienen que ayudar también a que esta transformación se dé. A veces son cuestiones también problemas de legislación. A mí me tocó ver, por ejemplo, tu impulso de una nueva ley de adopción que implicaba la adopción cabal. Y ese pequeño cambio tuvo consecuencias muy importantes en la vida de muchos mexicanos. ¿Qué elementos hay en nuestra ley que debiéramos modificar para lograr esta mayor responsabilidad social, no solamente de parte de empresas, sino también de los ciudadanos comunes y corrientes? Yo creo que muchos, Sergio. En general, los partidos políticos, el propio Congreso, están discutiendo cuestiones públicas, pero que son entre ellos, o sea, la reforma del Estado, si deben de reelegirse o no los diputados, o sea, cuestiones, por decirlo así, macro. Y se dedican muy poco a ver la vida diaria de los ciudadanos, los problemas concretos que tienen los ciudadanos. El caso que mencionas de la adopción plena, pues es un caso... Adopción plena, dije cabal, pero es que no me Así acordaba es. el término técnico. Sí. Es un caso concreto, ¿no? Entonces, si el Congreso, si los políticos empiezan a defender las causas realmente ciudadanas, van a ayudar mucho más que estar siempre en la estratosfera pensando cuestiones que el resto de la gente no entiende, ¿no? Entonces, el problema diario, y por eso estamos hablando ahorita de la alimentación, de la nutrición. En México se puede acabar la desnutrición si hay una decisión de todos los mexicanos de lograrlo, porque estamos produciendo suficiente para ello. Ese tema, por ejemplo, en concreto, creemos que es mucho más importante que muchos otros que ocupan las 8 columnas de los diarios. Claro. Y como ese hay muchos. Y creo que cada vez más, como hay más participación social en la resolución de problemas cotidianos, los políticos se van a empezar a dar cuenta que o defienden esas causas
o van a ser rebasados, como en muchas áreas están siendo rebasados por la propia sociedad civil. Vamos a aprovechar este momento para hacer una pausa, si no les molesta. Estamos en la entrevista. Estamos conversando con Esteban Moctezuma, es presidente de Fundación Azteca, así como con Ricardo Bon, presidente de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos. Continuamos en la entrevista, estamos conversando con Esteban Moctezuma, presidente de Fundación Azteca, así como con Ricardo Bon, presidente de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos. ¿Qué se va a hacer con el dinero que se recaudó hoy? Así concretamente, vamos a decirle a la gente, mira, vamos a hacer esto con el dinero que obtuvimos hoy de los televidentes, de todo el apoyo que recibimos. ¿Qué se va a hacer? Mira, se va a hacer mucho. Se va a hacer mucho por lo siguiente. Hay mucho producto que se nos ofrece en donación, sobre todo en campos agrícolas, pero que está muy lejos de los centros de consumo donde está la necesidad. Y ese producto se sigue tirando a pesar de que se nos ofrece en donación. Eso es. Sí. O sea, no hay recursos para irlo a recoger, digamos, y transportarlo. Necesitamos recursos para el transporte y el envase para poderlo hacer llegar a quien más lo necesita. Hay dos socios ya que estamos trabajando muy bien, que son los que nos ofrecen en donación, agricultores, y el Banco de Alimentos que lo hace llegar a quien más lo necesita. El tercer socio fueron los que tuvimos el día de hoy, todo el día, que están siendo la diferencia entre que el producto se siga tirando inmisericordiamente en los campos agrícolas y en los lugares distantes, o alguien que lo necesita se lo pueda comer. La diferencia está en el dinero que aportaron, con 75 centavos promedio por kilo, dependiendo de las distancias es más o menos, nos permite rescatar ese producto, traerlo a los centros de consumo. Esta cantidad que hemos reunido el día de hoy nos va a permitir rescatar miles de toneladas de alimento que antes se estaba tirando. ¿Y cuál va a ser el papel de Fundación Azteca en el proceso de seguimiento? Ya sé que Fundación ayudó a que esto tuviera lugar, a que esto llegara a las pantallas de televisión, es muy importante porque eso permite que le llegue a la gente que puede ayudar. Pero viene otro trabajo después que es muy importante, sobre todo para darle confianza a la gente. ¿Qué seguimiento le da Fundación Azteca a este tipo de proyectos? Eso es muy importante lo que acabas de preguntar, Sergio, porque lo que queremos que el público sepa es que nuestros programas son absolutamente transparentes. Entonces, cuando hablamos con las asociaciones a las que apoyamos, les pedimos que dentro del compromiso nos permitan a nosotros ser una especie de contralores de ellos. Entonces, nosotros vamos a seguir el trabajo de los bancos de alimentos para garantizar que el apoyo llegue a los decenas de miles de personas que el día de hoy, gracias al público, podrán tener alimentación durante un año. Habíamos hablado de que por cada 1,5 millones que juntáramos se iba a incrementar por decirlo así, el beneficio a 10,000 personas. Y eso es lo que queremos garantizar con el tiempo. Lo mismo hicimos y estamos haciendo con la Fundación Nacional de Trasplantes. Estamos checando día a día cuántas gentes están siendo trasplantadas de córnea. Aunque eso es más fácil, porque finalmente tú me puedes dar una lista como finalmente la ha dado hoy Fundación Azteca, diciéndome, mira, aquí está la lista y estas son las personas de carne y hueso que recibieron las córneas. Pero cuando estamos hablando de bancos de alimentos, los beneficios son un poco menos tangibles de alguna manera. ¿Cómo identificas esas 10,000 personas? Pero ese alimento le llega, tiene que estar en la mesa de estas personas diariamente. Entonces, de la relación que nos dé a nosotros bancos de alimentos, vamos a mandar camarógrafos de TV Azteca a las familias para checar que les esté llegando y vamos a ver que realmente se esté cumpliendo. Ahora, esta vocación que tiene bancos de alimentos, que la conocemos desde hace años, nos hace tener la confianza en que así va a suceder. Pero queremos que esa confianza que tenemos nosotros también la tenga el público con una acción nuestra de control, por decirlo de alguna manera, de apoyo a la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos para que la meta se cumpla.
Ricardo, ¿qué van a hacer ustedes con eso? Ya me dijiste que vas a transportar, pero algo me decías durante la pausa de que a veces no es lo que se logra en el día, sino las repercusiones en general que hay. ¿A qué te referías? Sí, mira, la gran utilidad, yo creo que a todos nos impactó la cifra que captamos el día de hoy en dinero, pero la mayor utilidad es haber podido llegar a millones de conciencias de mexicanos. Tocar el corazón. Y tocar el corazón. Y esto se genera en respuesta, que se traduce en alimento. Hace 4 años tuvimos otro movimiento, otra cruzada por un México sin hambre, que significó con el tiempo un incremento impresionante de acopio de alimento en todo el país. Poder llegar a los hogares de tantos mexicanos, de tantos empresarios, de tantas amas de casa, genera muchas respuestas. Inclusive las entrevistas que tuvimos contigo anteriormente nos generaron un gran beneficio. Y estoy seguro que esta nos va a generar mucho más beneficio, que gracias a esta entrevista y a las personas que nos están escuchando, que nos van a generar respuesta, muchos más miles de mexicanos van a poder comer. Yo creo que esa es la mayor utilidad que estamos teniendo. El alimento que vamos a empezar a copiar de aquí en adelante, el aumento, creo que es la mayor utilidad de este evento. Que muchos millones más de mexicanos puedan llegar a comer. Esteban Moctezuma, presidente de Fundación Azteca, Ricardo Bon, presidente de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, en esta culminación de este día, de este movimiento en favor de la recaudación de fondos para el apoyo a esta causa, quiero agradecerles el haber estado con nosotros aquí en la entrevista. A ti, Sergio. Gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se lo olvide. En primer lugar, déjese tocar el corazón y en segundo lugar, nos vemos la próxima. Hasta luego.